Así es, televidentes, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Lugares y Personajes. En este momento estoy acompañada de una gran persona, de un gran escritor. Esta vez le apuntamos a la literatura en nuestro canal de TV Unidos y pues súper contentos de verdad de estar acompañados del profesor Luis Ignacio Muñoz. Él nos está acompañando aquí en nuestro nuevo capítulo de Lugares y Personajes y nos va a contar acerca de su historia, de cómo empezó pues en todo este mundo de la literatura, de cómo es el proceso pues para hacer un escrito. Bueno, mejor dicho, quédense ahí en nuestro capítulo de Lugares y Personajes, conociendo aquí a nuestro profe Luis Ignacio. Así que, profe, bienvenido a nuestro capítulo y bueno, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, les contamos que en este momento estamos en el negocio de golosinas típicas La Abuela. Aquí nos estamos tomando un delicioso café para que sea todo muy amenizado. Recuerden que este capítulo de Lugares y Personajes también está en nuestro canal de YouTube de Golosinas Típicas La Abuela, que queda aquí en el municipio de Nemocón. Así que un agradecimiento y sin más preámbulos iniciamos con esta gran entrevista. Así que, profe, bueno, pues bienvenido nuevamente y iniciemos contando pues ¿cómo fue ese gusto pues por la literatura y desde hace cuánto tiempo? Muchas gracias por este espacio y también felicitaciones por esta oportunidad de estar aquí y por darle ese realce al arte, a la cultura, a todo el quehacer de nuestro municipio de Nemocón, porque esto me parece muy importante. Creo que vale la pena enaltecer esos valores que tiene nuestro municipio. Por lo tanto, muy grato para mí estar aquí. Y bueno, con la literatura empiezo hace 30 años largos. Creo que empecé cuando niño porque me atraían en ese momento las historias de tradición oral, los cuentos de fantasmas, las historias de esas que contaban los abuelos, que se decían alrededor de la estufa, de la hornilla, de esas noches de hace tantos años, a la luz de las velas, de las famosas espermas de cera, que eran como la iluminación que existía en esa época, y de niño lo viví. Y esos fueron como esas historias que tanto me atraían, que me asustaban y también me cautivaban, porque eran lo que se contaba. Como ya lo había dicho alguna vez, en la casa existía un radio Philips, de estos radios antiguos, y alrededor de ese radio venían unos vecinos a escuchar radionovelas, una radionovela que daban en la noche especialmente, y antes y después de la radionovela se dedicaban a contar historias. Entonces unos vecinos hablaban de los esmeralderos en la zona de Muso porque eran de allá. Mi mamá hablaba de esas apariciones nocturnas, de las luces, de los fantasmas. Profe, perdón, ¿cuántos años tenía pues usted cuando escuchaba estas historias? Entre 5, 6 y 7 años. ¿Y todavía tiene esos recuerdos ahí como si fueran de ayer? Es cierto, sí. Después, ya entrando a los 19 años, tuve una crisis existencial. Estaba buscándome, y me encuentro con la literatura, me encuentro de una forma un poco, no sé si accidental o afortunada. Bueno, fue algo muy extraño. En algún momento decía que en ese momento fue tan crítico para mí que decía que tenía 3 alternativas, que eran casarme, suicidarme o escribir. Ah, carajo, o sea, tenía esas 3 opciones, ¿no? Sí. ¿Y ahí cuál escogió? Escribir. Buena opción, ¿sí? Hasta el momento sí. No se arrepentió. No, para nada. Bueno. Sí, después contándole a un amigo me decía que el matrimonio era un suicidio a largo plazo, que no estoy totalmente de acuerdo. Y todavía lo dicen. Sí, entonces empiezo a escribir. La verdad, me encuentro un libro que me marcó totalmente, que como que me abre ese panorama de la literatura, que fue 100 años de soledad. Sí. Una tarde de octubre empiezo a leer ese libro. Había tenido un accidente porque junto con un amigo mío, Pablo Espina, un amigo que aprecio mucho, seguimos siendo todavía amigos, nos atacó una colmena de abejas. Ay, Dios mío. Nos habíamos ido a buscar a la montaña
famoso tesoro. Nos atraían esos cuentos y nos fuimos creyendo en eso y las abejas casi nos matan. Claro, la picadura de una abeja es tremenda y más la colmena, ¿no? Si estaban, mejor dicho, que eran hartas. Me picaron muchas, fui el más afectado. Dios mío. Y en esa convalecencia leí 100 años de soledad. Y en ese momento se me abrió todo el panorama. Y dije, lo mío es la literatura, quiero escribir. Y empecé a escribir, me dediqué a intentar escribir cuentos. Quise escribir una novela porque decía que quería escribir una 100 años de soledad de acá del altiplano. Y bueno, hice muchos intentos de novela, la verdad. Terminé un par de borradores de novelas, pero no llegué a decir que alguna era publicable. ¿Por qué, profe? Porque me di cuenta que me iba mejor con la narrativa breve, en especial en ese momento con el cuento. Ok, sí. Eso, entonces finalizando el decenio de los 80, iniciando los 90, conocí a una antropóloga de la Universidad de los Andes, muy amiga mía, seguimos siendo muy amigos, y con ella hicimos un trabajo de recoger tradición oral de Nemocón. Sí. Entonces, esas historias que había escuchado de niño, nos dedicamos a recogerlas. Sí, ella hizo su tesis de grado con esas historias. Genial. Y yo realicé cuentos con esas historias. De tal manera que mi primera publicación llegó por allá en el año 93 en la revista Maguaré. La revista Maguaré es la revista de antropología de la Universidad Nacional. Y allí me publicaron una historia que me ha contado un abuelo de 77 años, creo que era uno de los hombres más viejos que vivía en Nemocón, en la vereda y que por El Oratorio. Los abuelos son los que tienen esas historias súper bien guardadas, mejor dicho, se las saben de inicio a fin, tienen como ese proceso y tienen sobre todo esa esencia para contar una historia, ¿no? Porque yo creo que el profe, y bueno, se estarán preguntando por qué, le digo profe porque realmente pues él aquí ha enseñado a varios chicos del municipio de Nemocón pues precisamente todo el tema de la literatura, ¿no? Entonces, profe, pues también eso de poder contar una historia tiene que haber una esencia, ¿no? También, y para que quede en el recuerdo, ¿no? Sí, entonces volví como a esas raíces de buscar las historias que contaban los viejos, que además las contaban los niños también. Sí. Las contaban las señoras. Recuerdo que aquí en una tiendita que creo que se acabó hace tiempos en la salida hacia Checua, una señora muy linda, ya entrada en años, le hablábamos de la Sin Sombrero, que es una de las leyendas de Nemocón, sí. Y ella se santiguaba por el temor que inspiraba ese personaje. Y como decía entonces, también fue escribir sobre tradición oral, sobre, digamos, literatura oral o sobre memoria oral, y allí fue cuando logro mi primera publicación. ¿Eso fue en el año? 93. En el año 93, estamos hablando ya de pues bastante tiempo, pero pues digamos que fue el inicio de algo que yo creo que el profe de pronto no se esperaba, pero que hasta el momento es algo que pues hace con todo su corazón, ¿no? Sí, sigo escribiendo, esa publicación me motiva mucho más. Después llegó una publicación en la revista Tránsfugas de Bogotá, una revista que circularon varios números, se acabó. Pero esa revista significó también mucho para mí porque me publicó un cuento. Casualmente mandé a la revista 5 cuentos. Una amiga mía me dijo que le entregara unos cuentos para llevárselos al director. Le entregué 5. De los 5, uno iba de relleno porque quería que miraran mis primeros cuentos. Y ese cuento, que era el supuesto relleno, fue el que les gustó y el que resultaron publicando. Bueno, y sin querer fue el cuento que se publicó, ¿no? ¿Y cómo terminó ahí esa historia? Me fue muy bien con este cuento, me abrió muchas puertas esa revista. Además, en el año 93 también, que fue un año muy difícil, mi mamá murió por esa época y fueron tiempos duros. Empecé a escribir microcuentos y empecé a escribir poesía, porque antes eran intentos de novela e intentos de cuento. Es ejemplo que se llama Inocencia de la Noche. Ese fue el tercer libro publicado, es una recopilación de poemas que había escrito, varios intentos de libros, varios
Es como una antología de muchos poemas que intenté escribir porque la historia es que viví mucho entre poetas, siempre Sí. anduve entre poetas, a los eventos que asistía en Zipaquirá siempre me veía entre poetas, en Bogotá estaba entre poetas y la revista Tránsfugas me llevó a Medellín al Festival Internacional de Poesía a realizar una crónica. Sí. También hacían intentos de escribir crónicas y entonces les ofrecí escribir una crónica sobre el Festival de Poesía de Medellín y me llevaron a escribir esa crónica, a estar en uno de los eventos más grandes del mundo de poesía. Genial. Sí, tiene un reconocimiento mundial grandísimo y allí seguí con esos intentos de poesía y seguí pues yendo seguido. Ya para el año 2014 participé en este festival, Sí. porque es un evento a donde hay lugares que asisten hasta 10.000 personas a escuchar poesía. Muchísimas. Esto tiene asombrada a la gente en el mundo, en la prensa de Europa, de África, de Sí. todas partes. Se habla de ese festival porque asiste gente masivamente, incluso sitios donde hay que hacer fila para entrar, regalan las boletas, pero hay que hacer fila. Bueno, Y chicas, se siempre queda es harta gente gente. por fuera. Profe, ¿cómo hace uno para participar en esos festivales, en esos concursos? En este festival ¿Envía uno por correo? ¿Cómo sí, hacen? O sea, hacen convocatoria y ellos también buscan a los poetas y los invitan. porque también tienen seleccionados, Sí, pues también. por supuesto, van poetas de todo el mundo en diferentes lenguas. Ellos leen, se encuentra uno poetas leyendo en Bangla, que es la lengua de Bangladesh. Encuentra uno poetas leyendo en Tahuarej, que es Por dicho, en muchas lenguas. Sí, o sea, claro. de la cantidad de personas que van. Eso, en las lenguas europeas. Y al lado de ese poeta está leyendo una persona que preparan con antelación para que lea los poemas en español. Ok, claro, o sea que de verdad que el alcance también de estos festivales o de este festival en especial es bastante grande y el profe tuvo la oportunidad Sí. de poder participar ahí y ahí les dan obviamente su reconocimiento, Sí, ¿cierto? claro, por supuesto, pagan la participación y es también ese reconocimiento para la hoja de vida, para todo. Y también me decía un poeta chileno, es como los 3 minutos de gloria. Tal cual, detrás de un gran trabajo de bastante tiempo, pues claramente en estos festivales se demuestra pues ese gusto, esa pasión que se tiene pues por la literatura, ¿no? Profe, ¿cómo, o sea, ya ahí como pausando un poquito el tema de los festivales y demás, ¿cómo es un diario vivir pues del profe Luis en cuanto a cuando dice me voy a dedicar hoy a escribir? ¿Cuál es esa inspiración o cómo es ese diario vivir? Desde hace unos años tengo la disciplina de escribir un microcuento por día. Perdón, este es de microcuentos, ¿no? Sí, correcto, se llama Cuentos para rato, Cuentos Luis para Ignacio rato. Muñoz. ¿Y dónde uno puede encontrar estos libros, profe? Bueno, este libro se estaba vendiendo en las papelerías de Zipaquirá, en algunas de ellas, y también en la librería Lerner de Bogotá. Creo que Sí. allí deben quedar algunos poquitos porque allí desde hace un tiempo también me colocaron allá unos ejemplares. Sí. Entonces ese libro ha tenido difusión, ha estado también en Medellín y bueno, el otro libro sí lo cargo siempre en la mochila. Este Sí. libro sí es un poquito, además que tuvo un tiraje de ejemplares más corto y cargo siempre los ejemplares los vendo o se los regalo a los amigos. Sí. Y es la forma como lo he hecho circular. Bueno, y le estábamos preguntando al profe entonces cómo era su Bueno. diario vivir. El diario vivir, entonces, como decía, estoy corrigiendo textos. Durante el día dedico tiempo a corregir textos, dedico tiempo a preparar las clases que trabajo acá, en este caso con los niños, acá en Nemocón. Hay días que estoy acá, los miércoles, los jueves, los viernes estoy de lleno dedicado a trabajar con los niños en la Escuela de Formación de Literatura. Tengo buenos grupos de niños acá. Más o menos cuántos chicos, profe. Hay días que tengo promedios de 20 niños por clase,
que asisten porque les gusta. Sí, que es lo más importante, ¿no? Sí. No que vayan obligados porque pues así uno no aprende de la misma manera. Pero bueno, ya vamos para ese ladito para que nos cuente pues cuál es ese proceso de enseñanza que pues ha tenido y mantiene aquí en el municipio de Nemocón. Entonces, su merced nos estaba contando, dicta sus clases y luego... Luego me dedico a trabajar en la casa, estoy conectado a las redes sociales. Tengo cuenta en Facebook, en Twitter, tengo algunos blogs, tengo un blog internacional que se llama Letras Itinerantes, donde llevo 139 entregas de microcuento y minificción iberoamericana. He tenido varios de los mejores autores del género a nivel internacional. Sí. Este blog ya es muy reconocido por los autores, me mandan textos. Está muy bien acreditado. Chévere, ahorita igual ahí en nuestras pantallas vamos a ver algo de lo que el profe nos está contando. Y luego, bueno, ya nos estaba comentando que dicta sus clases, luego ya en su casa de pronto como esa inspiración también cuando decide pues ponerse a escribir. Sí, escribo generalmente en las noches, en los días me dedico a corregir, a preparar textos también para convocatorias internacionales o que algunos editores me piden textos para sus publicaciones o los alisto por si alguna cosa. Siempre hay que tener material preparado para cualquier eventualidad y así lo hago. En este momento me nombraron jurado de un concurso internacional en España, precisamente, entonces he estado trabajando, el tema son la relación de los gatos con los humanos. Vea, sí. Pues, o sea, allá digamos que en el concurso lo que hacen es como enviar sus diferentes escritos con ese tema puntual, ¿sí? Sí, la metodología es que hay un escritor a nivel iberoamericano que tallerea los textos, hace taller con lo que le envían a diario y selecciona 2, 3 textos. Y al otro día llega otro escritor que tallerea y al final me envían a mí los textos que consideran para que escoja los ganadores. Vea, ¿y ese cuándo es? En esta semana me están llegando los textos para leerlos y el fallo, bueno, tengo entendido que sale hacia finales de mes. Ah, ok. No, profe, de verdad que chévere pues todas estas experiencias que pues el profe Luis ha tenido, que a propósito ya estamos terminando nuestro cafecito, está muy rico, ¿no? Aquí en Golosinas Típicas, la abuela, y contando estas historias, de verdad que esto es lo que también vale la pena escuchar, vale la pena pues mostrar a todos nuestros televidentes, todos los habitantes también del municipio de Nemocón, que conozcan pues esta trayectoria que el profe Luis ha tenido y que pues de esa misma manera está enseñando a los jóvenes del municipio de Nemocón, que pues a continuación pues vamos a hablar un poco de ese tema, de cómo es ese proceso de enseñanza, de cómo es ese proceso pues para que a los chicos de las diferentes edades les guste la literatura, porque yo creo que en esta época en la que estamos es un poco complicado, ¿no? Por el tema de las redes sociales, la tecnología, como que a veces se deja un poco atrás todo el tema de la literatura. Entonces, pues profe, contémosle a nuestros televidentes precisamente esa esencia y eso que el profe Luis utiliza para que la literatura siga viva. Hace unos 20 años, ¿no? Voy a cumplir los 20 años trabajando especialmente con niños, dictando talleres de literatura. He estado vinculado con los procesos de escuelas de formación artística, inicié en Zipaquirá, trabajaba en los barrios, en los salones comunales, en los colegios públicos, recorrí casi todo Zipaquirá dictando talleres, estuve en las veredas y hace 10 empecé a trabajar acá en Nemocón, también una experiencia con los niños, con adultos. Y también recorrido el municipio, las veredas, ha sido una experiencia también muy grata este trabajo en nuestras veredas, porque es encontrar a los niños del campo, a los niños nemoconenses también, enamorarlos de la literatura, porque lo que pretendo siempre, ese objetivo al que apunto es
a que a ellos les guste la literatura, les enamore, busco trabajar una metodología enfocada a que se genere entre ellos un gusto por la literatura, gusto por leer, gusto por escribir, buscar actividades lúdicas para que no se aburran, ¿no? Porque correcto. Es que los niños son son muy activos, sí. y pues precisamente digamos que la literatura tiene que ser pues enseñada, pienso yo, el profe me dirá, de una manera pues creativa, lúdica, como lo bien está diciendo, para que ellos pues se despierten aún más de lo que son despiertos esos chicos, porque señor se le dicta clases, ¿desde qué edad hasta qué edad? En este momento tengo niños entre los 7 y los 12 años. Tengo grupos base acá en el centro, en el Salón de Literatura de la Casa de la Cultura, y también niños en la zona rural, como es la Vereda del Oratorio, también en la Escuela Eduardo Santos, en una de las primarias del Departamental Alfonso López. Allí trabajo con los grados cuartos y quintos, dicto talleres los días miércoles y jueves, y de allí tengo la base de los grupos que van por la tarde. Digamos que el 70-80% de esos niños sí. pertenecen también a la Escuela Eduardo Santos, son esa base. No, pues la verdad genial, porque como bien les estaba diciendo a ustedes, pues los chicos de acá conocen, los padres de familia claramente conocen pues al profesor Luis, quien es el que de verdad con todo su empeño y con todo su esfuerzo, ¿no? Porque el profe me comenta que él vive pues lejos de aquí del centro, se traslada muy juicioso pues aquí a dictar sus clases y a enseñar pues con todo el amor del mundo la literatura, ¿cierto, profe? Sí, es que trato de compartir la literatura, de enseñarla con ese entusiasmo con que a mí me llegó alguna vez y con el que todavía me corre por la sangre, porque yo creo que el día que ya no pase. Sí, el día que pierde el entusiasmo por la literatura, sí. que yo sé que no, ya ese día apaga y vámonos, porque tal cual. Sí, entonces ni enseñarla ni escribirla, porque no, creo que la razón de vivir y de dejar muchas cosas, lo hice siempre por la literatura, y creo que seguiré, porque la literatura antes que dinero me ha dado satisfacciones. Eso es algo también. Tal cual, sentirse uno satisfecho, como bien lo dice el profe, de hacer uno el trabajo pues bien realizado, con pasión, con amor, con esfuerzo, con dedicación, porque pues eso es lo que a uno le identifica. Si a uno le gusta algo, eso se demuestra en los resultados del trabajo, ¿no? Profe, una poesía que nos quiera leer, bueno, así con esa perfecto, voz sí. y ese entusiasmo. Y algo más, que algún día 16 niños lleguen a un salón comunal en un aguacero terrible, a un sí. taller de literatura, que fui por cumplir, porque creí que por el aguacero no me iban a asistir, y los niños me estaban esperando. Ay, con sombrillitas, con impermeables. Ha sido una de las cosas más bellas que me ha pasado, y por eso pienso que... Es lo que inspira también más a seguir trabajando. Es correcto, sí. Entonces voy a compartirles este poema que se llama Infancia. Infancia es un poema que me tradujeron al italiano, fue publicado en Italia en el año 2014. Es un poema que quiero mucho porque es un poco esa infancia mía, precisamente. Sí. Bajo el árbol de las peras está la inmensidad del mundo. Viven esos viejos hombres de maltrechas ruanas, sombreros achacados de intemperie y un gigante gato amarillo. Solo conversan conmigo para que los de la casa no se rían. Debajo de tantas ramas caen estrellas apagadas y hojas en forma de corazón. Allí la voz del viento. Aquellos hombres descolgados de las ramas que nadie más puede oír. Vea, eso suena de verdad que, y la forma en la que lee el profe, ¿no? Yo creo que para uno como meterse en el mundo de la literatura precisamente es la forma de leer, interpretar. ¿Cuáles son esos consejos, profe, que pues aquí todas las personas que lo están viendo y les gusta la literatura de alguna manera, o quieren de pronto que sus hijos también pues les guste la literatura, esos consejos
que pues les daría para que suceda esto? Bueno, primero que todo, leer. Hay que leer y leer de todo y amar eso que leen y también escribir. Hay algo que siempre lo he dicho, que para ser un buen escritor se necesitan leer, releer, hay que releer cuantas veces sea necesario, escribir y reescribir también, reescribir cuantas veces sea necesario, porque un texto necesita mucha revisión, necesita trabajo, que a veces ahí está el fracaso de muchas personas con gran talento, pero que les cuesta, o sea, les da pereza corregir, les da pereza reescribir, y esto lo necesita. Además es esa labor invisible que se hace, pero que es una de las labores que cuando se llega a coger amor por esa actividad de reelaborar, de todo esa, ¿cómo lo llamaríamos? Reelaboración de toda esa estructuración. Sí, correcto. Armar y desarmar todas esas piezas de relojería también es muy agradable. Cual. Así es, profe, de verdad que encantados de poder escucharlo, de poder escuchar su trayectoria, su historia, porque va a quedar aquí plasmada, grabada, para que los chicos de verdad sigan estos ejemplos, sigan creyendo también en la literatura, porque como bien lo decía, es algo difícil a veces en estas épocas de solo tecnología y modernidad y demás. Y pues nada, aquí en Nemocon se le sigue apuntando a la literatura. Y pues, profe, nos recuerda, por favor, bueno, dos cositas, ¿no? Uno, ¿qué premios ha ganado? Porque aquí donde ven al profe, de verdad, todo el esfuerzo se ha visto demostrado pues en estos premios. Y dos, redes sociales para que pues lo sigan y sigan su trabajo. Eso, bueno, respecto a los premios, en el 2016 obtuve el premio del portafolio de estímulos de la gobernación, un premio departamental de narrativas. En el 2020, en plena pandemia, se realizó un concurso también, este fue a nivel nacional, pero lo coordinó el departamento, que se llamó Cundinamarca es la Nación, un concurso sobre personajes del Bicentenario, y allí también gané este concurso con un cuento sobre la Pola, sobre Policarpa Salabarrieta, sí, sobre su fusilamiento. Y el año pasado, en un concurso nacional de microcuento que se realiza en Palermo, Huila, que es el más importante en Colombia, sí, fui finalista entre 230 trabajos, y he participado en otros internacionales. En publicaciones, tengo publicaciones como en 10 países, las más importantes pues han sido en Argentina, en México, en España. En España, como hablábamos antes de la entrevista, en la revista Litoral, una revista que bastante importante. Una de las revistas más importantes a nivel hispanoamericano, porque fue fundada por Emilio Prados, por Federico García Lorca, y uno de los ilustradores Pablo Picasso, Salvador Dalí. Y esa revista se ha mantenido en el tiempo, a pesar de muchas situaciones graves que se vivieron en España, como la guerra civil, como la dictadura de Franco, y pervive hasta hoy. Allí me publicaron el año pasado, ha sido uno de los logros más importantes que he tenido, y también en México he tenido buenas publicaciones, en Argentina, en Chile, Perú, y bueno, y otras pues de pronto no tan significativas, pero sí muy valiosas, la verdad. Debo también tener en cuenta esto. Así es. Eso. Y bueno, con los redes sociales, por supuesto. Entonces, hay varios blogs. Hay un blog que se llama Cuentos para Rato, precisamente por el libro. Allí encuentran mucha información sobre mí. Los links de las publicaciones virtuales, que han sido como 60 publicaciones internacionales virtuales, allí los encuentran. Allí también van a encontrar reseñas sobre los libros, lo que otras personas han escrito sobre mí. Así es. Otras entrevistas que me han hecho también. Facebook, Facebook también hay una cuenta que se llama Itinerantes Letras. ¿Instagram tiene, profe? Sí, pero tuve un problema con esa cuenta y no lo he solucionado. En Facebook, Luis Ignacio Muñoz, o Itinerantes Letras, y otro blog que se llama Letras Itinerantes, el blog que hablaba antes que es internacional.
Sí. Y en Google también encuentran información sobre las publicaciones que me han hecho, también cosas que han escrito sobre mí. Listo, profe, de verdad muchísimas gracias por este espacio, por su tiempo, por contarles pues todo esto a nuestros televidentes y pues nada, nuevamente muchas gracias también a todos nuestros televidentes que están ahí súper conectados en nuestro capítulo de lugares y personajes. Hemos finalizado nuestro programa, de pronto algo más por decir. Muchísimas gracias, encantado también de estar en este sitio que es el lugar donde a veces vengo a leer, a tomar un cafecito, a sentarme un rato. Inspirarse. Por lo tanto, doblemente grato estar aquí. Bueno, profe, con muchísimo gusto y de verdad para nosotros también es muy grato pues poder compartir este tipo de historias y de personajes que de verdad tienen mucha trayectoria y dejan huella y sobre todo pues aquí en el municipio de Nemocón. Los dejamos con otro nuevo capítulo de lugares y personajes para este otro fin de semana. Nos despedimos allá en la cámara, profe. Chao, chao. Bueno, hasta pronto.